Claro. Ok, bueno, para efecto de registro, por favor, recuérdeme su nombre completo y especialidad o representación. Bueno, yo soy contador público, Néstor Gabriel López López, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas, Coparmex Chiapas, y síndico del contribuyente del Consejo Corredor Empresarial. Contador, bueno, en el último mes, o desde abril, vaya, pues muchas empresas han solicitado a sus trabajadores lo que es la constancia de situación fiscal. Tengo entendido que esto tiene relación con el CFDI 4.0 que se emitió para este año. ¿Me podría explicar un poquito más de esto? ¿Qué relación tiene? ¿Qué es, así es, digamos, impacta a Con los muchísimo gusto, trabajadores, a las empresas? Explíqueme, por favor. con muchísimo gusto, William. Mira, hay que entender que a la luz de los comprobantes fiscales digitales, la autoridad se ha provisto de una información cualitativa y cuantitativa muy importante, con la cual empieza a realizar diversos cruces de datos o de información más, mejor aún, y generar modelos de riesgo de cumplimiento, ¿no? O incumplimiento en este caso. El CFDI 4.0 es la versión más actualizada o dijéramos novedosa, que ofrece diversos atributos de cruce de información para las autoridades, que es quien explota la información que se recibe, y a partir del año 2022 se exigió que el domicilio, que hay que decir que hace muchos años, bueno, la ley lo quitó, a partir de 2014 ya no se contenían los domicilios, luego ahorita ya se están retomando que sí los tenga, que sí se tenga este dato, pero no es el domicilio como tal lo que pide la nueva versión 4.0 del comprobante fiscal digital por internet, sino el código postal que corresponde al domicilio. En otras palabras, no, la información que se va a plasmar en los recibos de nómina, y no solo en los recibos de nómina, también en cualquier versión del 4.0 del CFDI, pero hay una modalidad para nómina, es el código postal de los trabajadores, enfrentándose patrones y trabajadores a una gran carrera de resistencia, una gran cúspide que tienen que subir cuesta arriba, porque la verdad eh, eh, es complicado en virtud de los procesos meramente tramitológicos del SAT, que no son temas de fondo, si hay derechos de los particulares. Lo cierto es de que las circunstancias en las que el SAT está facilitando o haciendo llegar esta información, pues la verdad que son muy lentas. No hay los suficientes medios para poder tener la información de manera eficaz. ¿Cuál es el punto? Surge la ley en 2022, da un periodo de transición del 1 de enero al 30 de junio, donde ¿sabes qué? Mira, mientras se adaptan las cosas, pues lo estoy poniendo en términos muy llanos, mientras todos tramitan esta obligación, yo creo que 6 meses para, híjole, son alrededor de 48 millones de contribuyentes por salarios, algunos de los cuales ya muchos tienen la constancia porque además tienen otros ingresos, pero la verdad que muchos todavía, imagínate qué porcentaje, ese dato no se tiene bien a bien. ¿Quién de los trabajadores no tenga acceso a un comprobante que se llama constancia de situación fiscal, que resume o contiene tu régimen fiscal, tu domicilio, correo electrónico, desde qué obligaciones tienes? Esta constancia de situación fiscal es muy importante porque se está convirtiendo como el documento fuente sobre el cual los patrones constatan de que es efectivamente un RFC, un código postal asociado de manera correcta al RFC del trabajador. ¿Qué sucede entonces con el domicilio del trabajador? Las leyes fiscales y particularmente el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, William, disponen que el domicilio de los trabajadores, a elección de ellos, puede ser su casa habitación o el lugar donde trabajan. En mi recomendación, yo siempre pondría el lugar donde trabajan, no la casa habitación. Y vamos a suponer que ese fuera el supuesto, que la mayoría haya ejercido ese derecho, aunque pues, hay muchas personas que ponen su casa habitación, pero vamos a poner que fuera el primero. Y nos vamos a enfrentar, William, ante una circunstancia que es muy común, más aún en épocas pues de contracción económica, que
ahí está el tema de el desempleo o el cambio de empleo, y si tú pones el código postal que le corresponde al domicilio del patrón, que es válido, ojo, hay una gran discusión ahí, mi domicilio es donde está, donde mi centro de trabajo, porque ahí presto mis actividades, desarrollo mis actividades, presto mis servicios, ese debe ser mi domicilio fiscal. Pues tenemos una complicación cuando dejas un centro laboral y te vas a otro. ¿Por qué? Porque pues ahora tu domicilio fiscal tendrías que hacer una actualización de obligaciones fiscales, ya como Gabriel López, como William Chacón, para que eventualmente la otra persona pueda, el patrón en este caso, pueda tener el código postal de manera adecuada. ¿Qué ha pasado en el camino? Bueno, la comunidad empresarial se ha querido, y la propia autoridad fiscal, tratando de sensibilizar este cruce de información, porque eso sí es importante resaltar. Es obligación de los patrones corroborar que el domicilio fiscal corresponda efectivamente a los trabajadores. Y esa obligación y ese mandato legal se cumple de manera muy natural cuando le pide el patrón al trabajador, dame tu constancia de situación fiscal. Pero no es la única vía, William. Hay aplicativos, hay layouts que le llaman en temas informáticos, que son bases de datos donde tú vas poniendo, oye, Gabriel López, RFC tal, y lo mandas pues le pones el código postal que crees tú que es, y le pones, no sé, 29,000 aquí para Tuxtla Gutiérrez, y lo subes a una sección en la página del SAT para que lo valide, y te responde el SAT y te dice, ¿sabes qué? Gabriel sí es su código postal, sí corresponde a este RFC, pero William no, y Pedro López tampoco, y entonces te pasa diciendo, te hace una lista de los que no coinciden, y es aquí cuando viene la carrera de resistencia, porque evidentemente el patrón necesita verificar ese código postal, el trabajador tendría que cambiarlo, investigar, porque muchas veces no sabe, y eso es algo muy común en una persona que recibe ingresos por salarios, y más aún a la luz de las declaraciones patrimoniales, que es otro tema, estimado William, pero todo se conjuga porque en la declaración patrimonial de los servidores públicos, que representa más o menos el 60% de este padrón de 48 millones de personas más o menos que son asalariadas, pues tienes que poner datos fiscales de tus declaraciones. Bueno, ahí se conjugan muchas cosas, otros inconvenientes, ¿no? Por supuesto. Y entonces nos enfrentamos a que el trabajador, para poder verificar su código postal de manera adecuada, tiene que pues, generar sus códigos, sus contraseñas fiscales, ¿no? Lo que se conoce la contraseña misma, que antes se denominaba clave de identificación electrónica confidencial, nos quedó en el argot, ese nombre ya no existe, ahora solo se llama contraseña, o mejor aún, la firma electrónica. Porque en el cambio de domicilio, William, si el trabajador está mal, además de tener su constancia y situación fiscal, que la pueda bajar y que con esa se la pueda dar al trabajador, al patrón, tendría que ser un trámite posterior, el trabajador de hacer un cambio de domicilio, y ese cambio de domicilio se les con firma electrónica. Pero vámonos a la parte del CFDI 4.0 antes de la obligación del trabajador de hacer un cambio de domicilio. Entonces, como no coincidió el RFC de William Chacón en el código postal, William lo que tiene que hacer es a través de un aplicativo que se llama aplicativo Site ID, correr todo el proceso, que eso puedes ver tutoriales en YouTube y hay disposiciones, o cualquier profesional en el ámbito ordinario de la carrera te puede más o menos asesorar de la contaduría pública. Haces esto con el aplicativo, realizas el proceso y te da la opción, William, de que puedas generar la contraseña y en consecuencia puedas tú acceder a tu constancia de situación fiscal, y entonces tú, William, ya verificas cuál es tu código postal correcto y ya se lo das a tu patrón, y técnicamente el patrón hasta ese momento todos cumplieron, ya verificó, tú ya entregaste, pero nos quedamos todavía con el pendiente, William, de que si tú te equivocaste, o mejor dicho, que ya cambiaste de centro laboral y no has actualizado tu domicilio fiscal, pues tendrías que hacerlo, porque si no, sí puede ser motivo de sanciones fiscales ya para el trabajador. Entonces, toda esta circunstancia, William, que está muy padre para las pretensiones de la autoridad tener más información que les sirva para sus cruces de datos y toma de decisiones, generación de modelos de riesgo, pues no se adapta a una realidad económica. E insisto, es una carrera de resistencia,
porque ahorita están como que reactivándose, no hay citas, el SAT, aun cuando tenemos ya en muchos lados semáforo verde, pues ya no, las citas presenciales, el método es, pues tienes que hacer una cita pues, para que vaya el trabajador a aclarar o que lo haga por el aplicativo ID. Si algo no está bien con el aplicativo ID, que tiene también sus inconsistencias, pues evidentemente todo eso se vuelve como una carrera contra el tiempo, donde la verdad es una odisea cumplirle a tiempo al SAT. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, que sobre todo el trabajador no tendría ningún riesgo, estrictamente, pero la circunstancia es de que el patrón, quien le paga, si es iniciativa privada, no va a poder utilizar esos comprobantes fiscales para poderlos deducir de su actividad económica y en consecuencia pues les cobrarían más impuestos. A los trabajadores, que eventualmente, ¿por qué? Porque vas a poner un dato erróneo en el CFDI de nómina y como el SAT hace cruces de información, va a decir, oye, me estás inventando el RFC o simplemente no lo es, y el código postal, y en consecuencia no es deducible. Esos son cuántos clics, William. Ese poder de interpretación a la luz de la tecnología tiene la autoridad. ¿Cuántos clics? No coincide, entonces no es deducible. Y ahí ya hemos tenido muchos casos sobre todo a principios de este año, donde diversas situaciones en materia de comprobantes fiscales fueron requeridas a los contribuyentes, personas morales o físicas, dependiendo. Aquí no distingue tampoco por tamaño de contribuyente, ubicación geográfica, giro o actividad, no se distingue, es indistinto a lo que tú hagas, dónde te dediques, a qué te dediques, perdón, dónde estés, o cuáles son tus ingresos. El requerimiento es como tal, entonces te pueden llegar a sancionar si eventualmente no cumples con toda esta serie de informaciones, ¿no? Oiga, y por ejemplo, perdón, ¿qué pasa si el trabajador está registrado en más de un régimen? O sea, ¿qué tiene que hacer el patrón y el trabajador? Nada, más bien, eso es más fácil incluso, porque si él tiene más de un régimen, seguramente es una persona que habitualmente tiene generadas sus contraseñas. Digo, esperemos, ¿verdad? Digo, no sabemos que esté en un régimen y haya dejado olvidado también que ha pasado, que pasa esto. Nada, simplemente es con que el trabajador le dé el código postal que coincida con su domicilio fiscal, que va a verificar el SAT cuando se emite el CFDI, el patrón ya cumplió. Ahí, oye, pero no es el mismo domicilio, ya le corresponde al trabajador hacer la actualización de obligaciones, y eso, William, importante manifestarlo, es a través o con el medio de la firma electrónica, no es con la contraseña del SAT ID. El SAT ID es el aplicativo, ¿no? Es con esa contraseña, es con la firma electrónica. Y para que te den cita para la firma electrónica, William, hay meses de listas de espera incluso, y la verdad que no estaría fácil hoy por hoy. Entonces, desde su experiencia profesional, ¿cuál sería la recomendación para los trabajadores en este sentido? La verdad, la recomendación de los trabajadores tendría que ir en el sentido, y la autoridad en principio tiene que ser sensible a esta circunstancia, porque esto, insisto, remarco que es hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio tenemos una dispensa, una convivencia con la versión anterior de comprobantes fiscales digitales. A partir del 1 de julio, perdóname, 1 de julio, técnicamente ya tenemos que cumplir todos con esta obligación, y la verdad, tú puedes ver noticias nacionales donde todo están saturadas las oficinas del SAT. Nuestra recomendación, por supuesto, es de que los patrones verifiquen a través de estos layouts que están disponibles. Hay muchos layouts en la red, donde ustedes les ponen ahí, por ejemplo, déjame decirte uno, si tú me lo permites, para que solo sirva de referencia. Por ejemplo, ustedes pueden buscar así en internet validador de datos obligatorios CFDI 4.0. Así lo buscas, validador de datos obligatorios CFDI 4.0, y ahí diversas empresas de manera pro bono han establecido tutoriales y estas cargas batch que le llamamos o layouts para que tú te subas a la página del SAT y hagas una lista. Son cargas que tú puedes enlistar hasta 4,000 trabajadores, por decir algo, ¿no? Pones a todos los trabajadores, la verdad que 4,000 trabajadores, estamos hablando de empresas, en Chiapas no creo que no hay ninguna de ese nivel, más dependencias públicas, ahí sí hay varias, sí pueden ser con eso, y que por cierto, para la dependencia pública también se convierte en un reto, ¿eh? Estamos hablando de patrones del ámbito privado, pero para la dependencia pública, cuidado,
No, Los órganos internos de control deben estar bien avispados porque van a estar incumpliendo con requisitos de nómina. ¿Y qué pasa si una dependencia pública no timbra bien su comprobante de nómina? Evidentemente está faltando contra el debido proceso del ejercicio público del gasto por ser displicente, y hay que recordar que ciertas dependencias o en ciertos momentos hay artículos benévolos en la ley de coordinación fiscal que le permiten optimizar de mejor forma sus recursos a estos entes públicos, ¿no? Sobre todo cuando piden devolución de impuestos por participaciones adicionales, y les ayuda mucho tener su timbrado de nómina de manera adecuada. Entonces, la recomendación, William, es que se suban a esos validadores para que empiecen a verificar a ver cuáles sí, cuáles no. Los trabajadores que no estén, la verdad, pues que vayan a la Prodecom, o sea, líder, oye, no, ya necesita mi patrón, si no, me va a correr. ¿No? Buen punto. En el ámbito laboral no te pueden correr, no pueden correr a los trabajadores. ¿Por qué? Porque no es algo que dependa de ellos, que no haya citas en el SAT. Habiendo citas en el SAT, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, sería una ley bastante mezquina el hecho que digas, oye, pues no está, entonces estás en una causal de recesión del trabajo porque no cumples con los requisitos legales. No, eso no va a pasar. En mi opinión, no alcanzaría. Lo que sí pasaría es que se le podría incrementar la carga tributaria a quienes pagan, sobre todo en el ámbito privado, que es la parte que más debemos cuidar, que es donde viene, pues la verdad, pues todo este andamiaje de contribuciones para el gasto público y la nómina pública, pues viene de los particulares, ¿no? Entonces, sí es delicado. Que validen, esa sería la primera recomendación, que se asesoren. Hay clústeres, los colegios de contadores ofrecen mucho, la Coparmex Chiapas, para los que están asociados, también ofrece pues, vínculos al respecto, el Consejo Nodal Empresarial. Todos estos organismos empresariales tienen áreas de atención, William, donde las personas que se dediquen, tienen una actividad económica, si quieren afiliarse, pues pueden hacerlo y ser partícipe de esta, dijéramos, democracia empresarial, por llamarlo de una manera, ¿no? oiga, bueno, la verdad me gustaría eh, preguntarle de otro tema que es, digamos, totalmente diferente. No sé si ya tendrá usted conocimiento, seguramente sí. Eh, Hace poco, recientemente se dio a conocer que el SAT busca también que las personas que obtienen ingresos por generar contenido en plataformas digitales, vaya, los llamados influencers, eh, pues que también paguen impuestos, ¿no? Porque obtienen ingresos a partir de su actividad. Pues esto, digamos, ¿cuál sería la perspectiva? O sea, o sea, el SAT busca ya, digamos, fiscalizar prácticamente todo, busca aumentar la recaudación. ¿Cuál es la visión, ¿no? De parte de usted como especialista en ese tema? Qué bueno que lo preguntas, William, y no sé si estarías de acuerdo que si me permites compartir en mis redes sociales parte de esta entrevista o la entrevista misma, porque es muy importante, William, lo siguiente. No es que no paguen impuestos los influencers. Así como se decían, oye, es que las criptomonedas no pagan impuestos. No, no es cierto. Y te lo digo con tu causa. Si bien no hay regímenes fiscales específicos para ellos, que también es verdad, lo cierto es de que a la luz de la economía tributaria, William, es muy simple la fórmula del SAT. Te voy a poner una fórmula económica y con el objeto de que con mi pretensión de que comprendas la fórmula fiscal. La fórmula económica de ahorro, mundialmente conocida, es que mis ingresos menos mis gastos, el diferencial es mi capacidad de ahorro. Punto. Pues es lógico. A ver, ingreso, gasto y lo demás es ahorro. Sí, ¿y ahorro cómo? Comprando coches, casas, metiéndolo en inversión, bueno. Ingreso menos gastos es igual a ahorro. Vamos a ponerlo, esa es la fórmula económica de toda la vida, ¿no? Desde Adam Smith, por decir algo, ¿no? O antes. Utilizando esta misma fórmula, yo te diría, William, entonces, despejando la fórmula, ¿cómo llegas a tus ingresos? A ver, ¿cómo? Si ingresos menos gastos es igual a ahorro, entonces, ingreso va a ser a todo lo que yo gasto más todo lo que yo ahorro. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que yo gasto más todo lo que yo ahorro es un ingreso. Eso en materia fiscal se conoce como discrepancia fiscal. El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya lo tiene.
Lo cierto es de que estas personas influencers, cuando les llega su dinero a transferencia bancaria, porque además hay que decir que las plataformas digitales pagan con transferencia bancaria, por obvias razones, desde ese momento entran a lo que es el marco de información fiscal a través de las cuentas bancarias. Y el SAT tiene potestad, seguramente has escuchado el tema del secreto bancario, que está también muy de moda. El SAT tiene potestad para preguntarle a todos los bancos a través de la administración bancaria, en este caso ya de manera directa a través del artículo, de la ley de instituciones de crédito, decir, oye, ¿cuáles fueron los ingresos de Gabriel? Los depósitos bancarios de entrada, ¿no? Porque hay que ver que todo lo que está depositado juega para la discrepancia fiscal. No, pues fueron de lo que tú quieras, ¿no? 100,000 pesos. Cantidades ridículas para un influencer, ¿verdad? Pues oye, dime cuánto declaró. No, Gabriel no está dado de alta. No, no es posible. Porque yo ya obligué a las plataformas que le den de alta a Gabriel. Bueno, está bien. Pues no me declaró nada. Entonces Gabriel tiene un problema que se llama discrepancia fiscal. Eso ya existe. Lo que está pasando ahorita con esta propuesta, quizás es establecer un régimen específico con ciertas condonaciones a ciertas personas. Pero esas condonaciones, sobre todo se habla de influencers que no cobren. Aquellos influencers que con likes, que con números de vistas, con seguidores, reciban una retribución por parte de las plataformas audiovisuales, sobre todo, ya sabemos, ¿no? No voy a hacerle publicidad a nadie, YouTube, TikTok, Facebook, todas estas. Estas personas ya tienen un régimen fiscal general, aun cuando no lo tienen de manera específica, sí tributan a la luz de lo que nos dice la ley del impuesto a la renta en México. ¿Y sabes qué? Eso es regular en las economías, sobre todo latinoamericanas o hispanohablantes, iberoamericanas, dijéramos, por el derecho con el que estamos conformados. Entonces, eso ya existe. Ellos sí pagan impuestos. Nosotros hemos asesorado a influencers para cumplir tributariamente. Hay que buscar un régimen especial para ellos. Lo que veo en la iniciativa es crear régimen específico. Bueno, a estos les vas a tratar así, pero no es que no paguen impuestos. Y entonces, si ya pagan impuestos, ¿qué sentido tiene la iniciativa? Pues, la verdad, solo establecer un régimen específico. De ahí en fuera, no tiene ningún otro sentido la iniciativa. ¿Me explico? Ok. Oiga, pero, o sea, ¿sí tendría la capacidad del SAT de eso? O sea, de ya fiscalizar como tal, establecer el régimen. Mira, a la luz de lo bancario, por eso las instituciones del sistema financiero se convierten para el SAT como un auxiliar que no son parte de la estructura orgánica ni mucho menos, pero prácticamente como un auxiliar en la recaudación. Por eso las plataformas tecnológicas también se convierten para el SAT como un auxiliar en la fiscalización. ¿Auxiliar de qué? Auxiliar en dar información. Punto. La información que ellos nos dan, al SAT lo utiliza para los fines fiscales. Y por eso ellos las trata con cierta benevolencia. Lo pongo entre comillas porque no, sí pagan impuestos, pero sí les flexibiliza una serie de atributos porque el poder de información a la luz de las bases de datos que administran estas plataformas tecnológicas y como las instituciones bancarias o en general el sistema financiero, le ayudan muchísimo al SAT para detectar ya no solo el tema del no pago de impuestos, sino actividades de procedencia o recursos de procedencia ilícita, ¿no? O sea, por eso entendamos esta conveniencia del sistema financiero mexicano y este bien jurídico de la sociedad, que es cuidar el sistema financiero porque no, ayuda para eso, desarrolla economía y ayuda para dar información. Sí, el SAT puede, no es complicado en realidad, solo falta que lo quiera hacer. La verdad que es muy simple, más o menos te podemos tener una idea de cuánto ganan los influencers de acuerdo con las informaciones públicas, porque además, es lo que se dice que llegan a ganar. Algunos dicen que ganan millones de pesos mensuales. Hay otras personas como estas, las que hacen contenidos privados, de información privada, lo que tú quieras, imágenes, videos, lo que tú quieras llamarle, y que te tienes que suscribir a sus páginas. Bueno, me parece que en este punto, la vía por la cual el SAT les puede llegar a cobrar es por los depósitos bancarios. O por lo que diga su nivel de vida también, ¿eh? Porque si esta persona ¿sabes qué? No me lo deposites en el banco. Deposítaselo a otra persona. Cuidado que puede haber temas
Cuando el dinero no conocemos dónde viene, puede haber temas raros. Y que esa otra persona me compre bienes a mi nombre. Es decir, no le deposites a Gabriel, deposítale a William y que William vaya y compre casas, compre coches, compre joyas y que se las dé a Gabriel. Pero también ahí hay registros públicos de la propiedad inmobiliaria, hay registros vehiculares, hay padrón vehicular, y tienen, o sea, sí, ahí sí se te va a tardar un poco más el SAT. Sí lo puede hacer, pero ¿sabes qué, William? Las plataformas tecnológicas no hacen eso. No dicen, Gabriel es el influencer y págale a William. No, 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 no. Tú eres el influencer, a ti te pago. A mí, hágale como le hagas, ¿no? Y eso es la parte de salud o de bondad que ofrece el esquema, o de, vamos a ponerlo, de mejores prácticas y de una medida, le llaman hoy por hoy una medida de cumplimiento muy fortalecida para las plataformas tecnológicas, para que no quieran decir, oye, es que tú no estás coadyuvando con el Estado porque tu información pues es un poco gris, oscura, ¿no? En un momento dado, que no podamos ver más allá. No, las plataformas tecnológicas son transparentes. Algunas, bueno, las serias, ¿eh? No dudo que hay algunas que se inventen para cualquier situación. Ahí, no solo el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera deben estar ahora sí que con todas sus antenitas de vinil prendidas, porque si no, pues sí pueden haber cosas raras, pero en las ordinarias que ya conocemos, en las que mencionó la iniciativa, que voy a mencionar, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, todas estas, ¿sabes qué? Esas empresas no van a andar ahí como que tapándole los ingresos a alguien, ¿no? Esas personas. Es más, yo le diría como SAT, yo le diría a esas empresas, oye, ¿estás operando en México? Sí, por favor, entonces infórmame cuánto le pagas a todas las personas. Oye, pero no tienen obligación de hacerlo. Bueno, ya hay mecanismos para, por ejemplo, los que venden en el Mercado Libre, bueno, Amazon, y estoy hablando de marcas, pero sin mayor pretensión que tan solo dimensionar lo que estamos haciendo, el propio, ¿cómo se llama? Bueno, las de video, ¿no? Los streaming. TikTok sí tienen plataformas, información de sus cuentavientes o de sus usuarios, y eso trimestralmente le están ofertando al SAT. Aquí en México. Ok, perfecto, contador. Le agradezco mucho por su tiempo y su explicación tan detallada. Con muchísimo gusto, estimado William. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, contador. Un fuerte abrazo. Igualmente.